¿Qué tal? Yo soy de Cancodiac, soy de Cancún y la verdad es que para mí es un súper honor tener una segunda casa, que es obviamente es Mérida y sobre todo pues tener una gran variedad de amigos, de colegas, conocidos, colaboradores y yo creo que en ese sentido Mérida ha sido uno de los lugares pues más chidos y más interesantes para poder eh, crecer de forma artística justamente por la gran variedad de personas creativas y no solo creativos sino el nivel de disciplina que tienen está súper interesante, súper chido y pues eso me ha llevado también a sentir que puedo crecer en lo que hago, ¿no? Siento que que hay dos partes en la forma en la cual comienzo. Una es obviamente dibujando de niño, que realmente no sabía dibujar y fue más el incentivo de en la primaria de intentar dibujar caricaturas y justo esta frustración de la cual no me salía, pues lo que hago es ser autodidacta, de inventarme maneras de dibujar, como ponerle aceite a la hoja de papel y eso, pues estarlo reproduciendo mucho tiempo, ¿no? Con los años me doy cuenta, perdón, que después pude un poco tener esta habilidad de dibujar hasta que llegó la parte de la secundaria y creo que la segunda parte que siento que es como una manera de comenzar de algo serio fue empezar a hacer graffiti, pero al mismo tiempo tenía una relación muy directa con la naturaleza, ¿no? Estar mucho tiempo en arrecifes, eh, hacer muchas rutas que en ese entonces no existían, muchas rutas de ecoturismo, que hoy ya tiene ese nombre, antes no existía. Y Cancún pues era eso, era una zona muy rica en naturaleza, entonces tener en la infancia estos factores pues fue algo que fue bastante importante para poder eh, dibujar, pintar, tener el sentido de la observación, ¿no? Entonces, ¿A qué fue una... edad fue tu como que tu primer placa o... Pues justo esto te digo, fue la manera de poder empezar Ajá. y me acuerdo que era en la secundaria, creo que iba en segundo de secundaria más o menos, O sea, ¿qué serán 13, 14 años? 12. como 11 12 años. Como 11 12 años. Ya de vándalo, ¿eh? Ya de vándalo tan joven. Pues me hubiera gustado de decirlo, pero siento que sí me costó un poco de trabajo Ok. todavía poderlo dominar. O sea, para mí fue primero un acercamiento y decir, qué es esto? ¿De qué se trata? Me sorprendió mucho el formato, el gran formato. O sea, la pared, pon ¿Con tú qué, que no era grande, con qué fue? ¿Cuál fue? con aerosol. Ajá. Y el primer acercamiento fue llegar a un lugar donde estaban pintando, ver que estaban pintando Ujú. y ver los colores que eran demasiado intensos y eso fue lo que me cuando veo que es un gran formato y los colores muy intensos, lo primero que pienso es en la naturaleza que de alguna forma que en ese momento estaba teniendo mucho contacto con los arrecifes y hizo como una conexión muy fuerte, ¿no? Estos colores tan intensos también representan cierto peligro, cierta duda, este, que, que era una manera de llegar, ¿no? De llegarme a mí, eso fue lo que a mí me enganchó. Claro. Siempre autodidacta, me lo inventaba prácticamente, ¿no? Me inventaba las clases, me inventaba... Realmente no podía yo decir que tenía yo un método, sino simplemente era hacer, ver si salía, si no salía, incluso cuando te digo, después de conocer banda que estaba haciendo graffiti, todo fue visual, Ujú. nunca hubo una intención de que me dieran una clase o una asesoría de cómo hacerlo, sino simplemente fue verlo, mi curiosidad me llevó a hacerlo y la estar
desperdiciando literalmente pintura, compraba las válvulas, irlas probando, ¿no? Mi pasillo se llenó en un montón de manchas de pintura. ¿El pasillo de tu casa? De mi casa, exactamente. ¿Tus papás qué decían? Pues obviamente se encabronaban, ¿no? O sea, ¿qué estás grafiteando otra vez? Y puta, todo. Yo decía, coño, ya me descubrieron, ¿no? Oye, es el único hijo que exacto. Pero no solo eso, porque además, pues estaba yo todo morro y yo según pintaba y decía, bueno, no voy a hacer ruido con el aerosol, pero pero el olor, pues obviamente que les iba a llegar, ¿no? Entonces era, pues obviamente una actitud bastante infantil de... Ya llegó un momento en el que aceptaron darme el permiso de poder pintarrajear el pasillo a pesar de que se llenara de olor toda la casa por dentro, o sea, por el aerosol, ¿no? Lo que les molestaba era el olor, no que pintaras. No, al contrario, les molestaba que pintara. Ah, ok. Les molestaba que pintaba y que no había una razón de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Claro. ¿Qué edad era? ¿Qué edad tenías? Pues yo te digo, eso era en la secundaria. Okay. O sea, lo que más recuerdo de estas partes de entrenamiento fue... O sea, porque era un entrenamiento, ni siquiera puedo decir que era una clase o era una práctica o era o sea, a ver qué es esto, ¿no? Y era el mismo trazo todo el tiempo y con diferente presión y un montón, era solo repetición, ¿no? O sea, como lo haces en un ejercicio, como un entrenamiento como tal, ¿no? Pero en la pared de tu casa. Pero en la pared, no, y no solo era la pared, era un pasillo donde obviamente era la pared del vecino y la pared que eran los dormitorios. Entonces había un pasillito que daba al patio de atrás. Uh-huh. Y al mismo tiempo, ahorita que lo recuerdo, digo, si no hubiera existido ese pasillo, obviamente hubiera pintado más, pero seguramente hubiera hecho más cosas sucias. Me hubiera costado tal vez llegar un poco más al resultado de decir, wow, esto sí me está gustando, ¿no? Uh-huh. Tal vez si lo hubiera yo hecho más tiempo en la calle, no me hubiera gustado o tal vez hubiera pautado el proceso, exacto, de andar, pues yo, me parece más que es por el proceso de decir, de tener más tiempo, de dedicarle a algo, ¿no? Uh-huh. Entonces la dedicación iba a ser menos. Tal vez si hubiera tenido más tiempo de hacer letras y bombas, pero iba a ser muy rápido, ¿no? Y creo que esa dedicación en tiempo, pues lo pude desarrollar justamente en este famoso pasillo. Sí. Y creo que fue bueno cuando ya realmente empecé a salir a la calle, empecé a hacer tags, empecé a hacer bombas, pues a mí me gustaban. O sea, el clásico, ¿no? Claro, exactamente, el tag, la bomba. El vándalo. Ajá. Pues nos íbamos al lugar así. ¿Dos? O sea, era un grupo. Pues entre 2 o 3. Okay. O sea, era yo un amigo de la misma secundaria, o a veces saliendo de la secundaria ya llevábamos los aerosoles y de ahí íbamos pintando, ¿no? Madre de Dios. Entonces estaba padre, estaba divertido. Nice, qué genial. Oye, pero sé que tuviste formación ya académica más grande, ¿no? Sí, yo creo que la formación académica surgió después en la universidad, uh-huh. Pero sí hubo un antecedente de esto, que fue en la prepa. Obviamente pues pintaba bastante graffiti, pero siempre hacer colaboraciones me ha llevado a poder evolucionar. Entonces cuando llegué ahí conocí a otros amigos que ya pintaban, que ya habían tomado clases de dibujo y de otras cosas en la prepa. Ajá. Entonces poder conocerlos, estar con ellos y crear cosas, sí, a mí me ayudó a tener una perspectiva mucho más amplia de solo el aerosol o de solo el graffiti. Ya usaba, con ellos aprendí a usar el aerógrafo, pinceles, el acrílico, formatos más grandes, muros más grandes y sobre todo mezclarlos todos, que eso fue lo que a mí me gustó mucho. Pues
son pocos los países a los que he estado, pero me siento orgulloso de haberlo logrado. Ahorita he estado en Centroamérica, Canadá, Alemania y Marruecos. Okay. Y sobre y España bastante. ¿Y aquí en el país? En México bastantes lugares. Justamente cuando estaba en la Universidad de Arte, el segundo semestre me salgo para hacer un viaje de mochilero, que fue la primera vez y la primera vez que tenía la necesidad tan grande de desplazarme pintando, y al mismo tiempo curioso porque quería autocensurarme en decir quiero hacer un viaje de mochilero sin tener que pintar, ¿no? Pero al mismo tiempo sucedió todo lo contrario. Pinté, me fui todo el sur de México, Campeche, Chiapas, Puebla, Tabasco, Ciudad de México, San Luis. He pintado en Oaxaca. Estuve también en Tijuana. ¿Qué más? Zacatecas, Durango. O sea, sí ha sido un recorrido interesante. Sí, digo, desde que te recuerdo y te mando mensajitos, te digo, oye, ¿en dónde andas? ¿No? Sí, ubicas, ¿no? Y eso está padre porque muchos me hacen exactamente lo mismo. Antes de decir, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Me dicen, ¿Dónde andas? ¿Dónde andas, pelana? Pelana. ¿Dónde andas? Y eso está padre porque ya creé el sentido de desplazamiento. Sí. Más que de ausencia, sino de desplazarse de un lugar a otro. Y al mismo tiempo está padre de aprovechar ese momento de convivencia, ¿no? Eso me gusta. Háblanos. Creo que justo tocaste un punto importante, que es que existen problemáticas. Y la problemática obviamente la pude ver en ese momento con otros amigos, con una manera de resolver que fue, primero, pintar. Saber que teníamos esa habilidad y que podíamos llegar a más personas con eso. Y ir cuestionándonos, o sea, queríamos pintar, ir aterrizando las primeras ideas de se necesita pintura, queremos pintar en grande, entonces se necesitan muros grandes. Para pintar esos muros grandes se necesitan andamios. Para esos andamios se necesita dinero. Y así muchas otras cosas. Entonces había que ir planteando poco a poco estas necesidades y intentar de resolver primero nuestras problemáticas, y de forma automática se fue resolviendo también cosas que existían. Pues el proyecto empezó en Cancún y que existían en ese momento, ¿no? Que nos interesaban, que era hacer colaboraciones con otros grafiteros o con otros artistas, pintar en los barrios que tuvieran un mural muy grande, que no fuera solo letras, sino un poco algo más pensado, y que al mismo tiempo la gente pudiera tener un cambio, aunque sea solo visual, ¿no? Entonces eso fue lo que me llevó, porque al principio éramos varios y con el tiempo obviamente se fue desplazando esto, pero a mí lo que me enganchó fue el resultado de la primera prueba, ¿no? Que fue que había gente ahí que estaban interesados, que se acercaban, que nos preguntaban, que después vimos cómo empezaban a barrer solo su patio y después salían con otros vecinos, y eso fue a mí lo que me enganchó en cuanto a resultado, ¿no? Bien. ¿Cómo te consideras tú realmente? Wow, pues ha sido un proceso largo. Te digo que yo me enganché en la prepa, ver el resultado que podía mezclar, pues todos los materiales que tuviera yo a la mano, sobre todo porque daban, estéticamente daban otro resultado que si solo usaba un tipo de material, ¿no? Y eso te estoy hablando yo tenía como 15, 16 años, ¿no? Que yo ya empezaba a mezclar un montón de herramientas, y que además hacíamos escenografías para la misma preparatoria, que se iban y concursaban a otros a nivel estatal, nacional, para obras de teatro. Okay. Y los profesores decían, oigan, hagan... No los profesores, el profesor que estaba a cargo de teatro, que era demasiado estricto como en el gusto de hacer las cosas. ¿Te acuerdas de su nombre?
Sí, era un hijo de la chingada, no quiero decirlo, güey. Tú sabes quién eres. Sí, 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 entonces ya. Pero estuvo padre, o sea, siempre fue ventajoso y al mismo tiempo puedo decir que esa ventaja, o también hubo la otra parte que fue formarnos, ¿no? Y un carácter, te digo, de llevar al límite lo que sabíamos. Ujú. Y ahora me doy cuenta que llevar al límite esto que sé, no solo con con una técnica que es el aerosol, Sí. y llamarlo como tal, decir es graffiti, no siento que sea eso, siento que como todo hay evoluciones, hay pautas, hay etapas, Ujú. es una disciplina, para mí es una herramienta, no lo he dejado de usar, tampoco puedo decir que hay algo bastante interesante que no porque se está pintando en una pared se puede llamar graffiti o se puede llamar mural, porque ambas son totalmente distintas, porque también tienen un trasfondo técnico distinto y un contexto distinto, y yo siento para mi trabajo lo que estoy haciendo sigue siendo una exploración. Sé que mi exploración va de mucho la sensación de la sensación del agua, de los colores que te emanan mucho tranquilidad. Yo no quiero, y sí, obviamente uso símbolos que van mucho de la naturaleza, pero más que decir quiero hablar de una especie en específico, me gusta hablar de las historias que pueden emanar ese símbolo de la naturaleza. En este caso, el último proyecto que tengo es de un colibrí, y no hablo de la especie del colibrí como tal, sino hablo del símbolo que es pues un migrante, ¿no? Y así le he puesto, que es hablar y simbolizar la migración a través de un símbolo que es un ave, que es un viajero, que también es migrante, ¿no? Entonces, eh, para mí eso tiene mucho más sentido que decir yo hago murales o yo hago graffiti o hago ilustración a gran formato. Claro, claro que lo es, porque es una manera muy obvia de llamar las cosas. Ujú. Decir, hago una pintura en gran formato. Pues claro, es súper obvio, pero hoy me doy cuenta que el graffiti, el street art, el muralismo, llamar eso a cualquier cosa que está pintado en la pared o en la calle, ya no tiene tampoco el mismo valor o el mismo sentido que lo tenía para mí hace 5 años, ¿no? Ok. Porque ya cambiaron muchas cosas, y entonces hoy la vanguardia es que ya no se puede seguir llamando eso, porque quieren meter todo a esa caja o a esa bolsa en el que si tú pintas una rayita en la pared va a ser un graffiti, o si tú pintas un arbolito va a ser un mural. Entonces yo opté justamente hace unas semanas por ponerme mamón y ponerle a mi obra hashtag esto no es un mural. A una obra que acababa de hacer, que obviamente es un fine art, y me refiero a fine art en el sentido de que es una obra de arte que va de trasfondo, que va de técnica, que también va de una exploración, que va de una historia, de simbolismos, como todas estas cosas que se van creando, pero al mismo tiempo el contexto en donde está la pieza eh, no está en una galería, pero tiene todas estas cualidades de llegar a ser una obra de arte, pero no es una decoración. Entonces, todas estas cosas o temas, pues se tienen que ir desmembrando, y eso es lo que yo intento hacer con mi obra, y ponerme pues en esta propaganda cultural de decir que no es un mural, ¿no? Pues es interesante. Hay cosas que obviamente te das cuenta cuando alguien no ha hecho una investigación. Yo no quiero decir que no haya estudiado una carrera. Yo estoy diciendo que no ha hecho una investigación de lo que está haciendo, que no ha tenido la labor de trabajar, de ser consciente, de hacer un proceso creativo, de sentarse a hacer esto. Te das cuenta en el resultado y en las palabras que está usando, ¿no?
cuando hay cosas que está haciendo como una decoración como tal y decir, esto es un mural. Obviamente las personas que sabemos decimos, pues es que hashtag, eso no es un mural, ¿no? No puedes llamarle a todo porque está pintado en un muro un mural. O sea, hay cosas que son decorativas. Yo no estoy diciendo que esto está bien o esto está mal. Solo estoy diciendo que está interesante que cada persona que está siendo creativo y que está usando el muro, que pueda empezar a canalizar esta información que también está dando hacia otras personas. Y que sea consciente que no a todo le podemos llamar de la misma forma. Eso para mí es lo que yo pienso. Y te digo, esto sucede con grandes festivales, con grandes artistas, no todos, pero obviamente hay una gran masa de personas que están comenzando y que dicen, eso sí es arte y eso sí es mural, pues yo también le voy a decir mural, ¿no? O sea, hay muchas variaciones, hay muchas diferencias, también como hay grafiteros como tal que están siendo versátiles en su resultado de la manufactura o del físico, ya no solo pintando en muros, sino ya se están haciendo impresiones, se están haciendo prints, hay una creación de varios productos, escultura, interacción con arquitectura, con despachos de estos conocimientos. Entonces está padre que eso que llamábamos algo como tal ya no puede ser lo mismo. Tiene que evolucionar también el pensamiento y pues obviamente evoluciona porque ya, más bien, hay que evolucionar el pensamiento porque ya evolucionó la parte física, ¿no? Ujú. Entonces está padre que no todo tiene que ser con el mismo nombre, que el mismo creativo pueda ir poniéndole un nombre a lo que hace, porque pues también eso hace mucho la diferencia, siento, ¿no? Creo que lo primero que vi y que no fui consciente de eso hasta muchos años después fueron las portadas del libro de la primaria. Que yo los veía y yo decía, ¿de dónde sacarán esto, no? Camarena fue de los primeros que me impactó mucho su obra, porque también la relaciono con muchos grafiteros de México, de la old school, ¿no? Que cierto estilo, cierta pintura, cierta forma de poner los colores, pero cuando ves a Camarena, muralista mexicano, te das cuenta por qué pintaban así solo con aerosol, ¿no? Entonces digo, pues toda esta banda que me gustaba su trabajo, pues también tienen esta influencia de estos artistas, ¿no? Ese es mi... Estéticamente tiene mucha fuerza, es muy grotesco, tiene mucha dinámica y sí es de los más imponentes para mí en cuanto técnicamente y también en la parte de dibujo y simbolismo. Vieron muchos, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando era niño me gustaba mucho Goku, después cuando estaba en la secundaria haciendo graffiti, me gustaba mucho lo que era solo letras. Había un crew CHK que hacía muchas letras, ¿no? Entonces también esa parte fue la que me gustó de esto. Después había otra etapa en la que me gustaba mucho el 3D. Ok. Daim, que es como de los más representativos, y una vez llegó a México y ver su trabajo también fue impresionante. Y después de eso me di cuenta que había otro alemán también bastante bueno, que era Seak, pero él hacía todo lo contrario, como en vez de cuidar todas estas líneas muy rectas, su pintura era demasiado saturada, ¿no? Demasiado color, demasiada pintura se chorreaba, y esto al mismo tiempo generaba una textura, ¿no? Muy, muy, muy grotesco, la luz, la sombra, muy fuerte. Entonces, después la última etapa, esto fue yo creo que hasta la prepa, inicios de la universidad. Cuando me voy a hacer este viaje de irme por mochilero y conocer México, me doy cuenta que no es lo que yo quiero comunicar. O sea, después de pintar en muchas ciudades y pintar con muchos grafiteros y solo graffiti,
digo, bueno, no es lo que yo quiero comunicar, ¿no? Hay muchas historias que estoy viendo en México que no son estas de las que estoy pintando, ¿no? Y eso me lleva a reflexionar y después, sin llegar a un resultado, simplemente una búsqueda, ir pintando otras cosas, ir pintando, y después surgió otra etapa que se llama Hard to Be, que fue un ser que al mismo tiempo era como una manera de sacar mi personalidad bajo este personaje, este bicho que es Hard to Be. Ujú. Y me daba esa opción de poder pintar sobre cualquier cosa, de representarlo de cualquier manera, en cualquier estilo, en cualquier color, bla, bla, de destruir cualquier cosa y de reensamblarlo y de poderlo realizar. Como que de repente me pongo a buscar artistas que han evolucionado mucho, que empezaron, te digo, haciendo graffiti y hoy son otra cosa, siguen haciendo, entre comillas, la misma estética, Sí. empleada físicamente a otras herramientas y otras tecnologías, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Felipe Pantone, un español, que empezó haciendo graffiti y se enganchó con un estilo y un discurso de tecnologías justamente, y toda su obra va justamente de esta deformación tecnológica en la humanidad. No te pone robots, no te pone cosas muy gringas, sino todo lo contrario, va de estas fracturas tecnológicas que a veces vemos en una pantalla, en una... cómo se fragmentan los colores primarios, los colores base. Eso me gustó mucho. Y pues obviamente su obra va desde pinturas, cuadros, ensambles tecnológicos de cómo se van mezclando instalaciones de luz, instalaciones de sonido, pintar en objetos. Wow, sí es impresionante. Creo que es de los artistas que hoy veo que ha innovado demasiado en su obra, ¿no? Bajo un discurso. Más que de... Sí sigue usando el aerosol, Ujú. pero no quiere decir que en todas las obras va a usar el aerosol, ¿no? Entonces, está padre y es súper interesante los resultados que saca. Otro artista... por ejemplo, el crew de One Up, que también puedo decir que es un crew alemán de grafiteros, ha hecho una gran comunidad de grafiteros para pintar una sola palabra, ¿no? Que es One Up, una única unidad de poder. Y eso lo ha hecho en un montón de ciudades del mundo. Y obviamente también se van intentando pintar cosas que parecen, ya no el resultado solo es la pinta, sino también es la fotografía o es la instalación o la escultura, o hazañas de cómo el video es el resultado de cómo se van a pintar trenes y hacen cosas muy grandes, ¿no? Entonces esto es interesante, que ya el resultado no solo es algo primario, sino que se va uniendo de otras cosas, y eso a mí me gustó muchísimo. Y digo le estamos porque pues hay muchas personas involucradas que le estamos metiendo a la tienda en línea, que es la que tengo ahorita como proyecto eh, primordial, porque just, Pandemia. exacto, pues hay que vender. También ya la tienda había estado lista desde el año pasado y ya hemos estado trabajando con ese proyecto. Nunca pensamos que iba a suceder esto. Eso quiere decir que tampoco ahorita estoy vendiendo muchísimo, pero sí ha habido un mayor interés tanto de otras personas querer unirse a la tienda que tengo para poder crear productos. Y pues obviamente también hay obras de arte que todas todavía no salen a la venta en este lugar, pero hay mucho trabajo por detrás de la tienda, que sí es bastante, ¿no? Es súper amplio. Pues Está a la venta, ¿no? total, o sea, el proceso ha sido de 360 grados, ¿no? Por el simple hecho de que
ya tenía antecedentes de haber trabajado con ilustración, con el Photoshop, sobre todo con el Photoshop y con la Wacom, pero no a ningún resultado serio, ¿no? Y obviamente a mi realidad, decir, yo no me voy a poner a estudiar Illustrator para hacer cosas en digital, no voy a perder mi tiempo en esto, y lo estuve pensando mucho, y hasta que llegó así el iPad Pro y que no sé qué, y la primera vez que salió dije, no mames, me voy a tener que hacer una de estas, ¿no? En algún momento. Pasaron obviamente años, y pues obviamente tú me decías, no, te tienes que comprar esto. Y sí, sí, ya lo voy a comprar, ya lo voy a comprar, ¿no? La última vez que tuve justamente ese acercamiento, una amiga me dijo, de que necesitas comprarte el iPad, porque necesitas avanzar con estas cosas. Mira lo que estoy haciendo, ¿no? Ta, ta, ta. Esa fue una, y al mismo tiempo, unos días antes, yo ya me estaba cuestionando que me estaba quedando atrás. Es una sensación rara que no te sé explicar, pero sí No, sentía sí te, bueno, que no, sí te es, entiendo esa parte. no sé si es un rezago, no sé qué palabra usar, Ujú. pero decía, güey, me estoy quedando. Como arcaico en que ya no te seguías Exacto, renovando. exacto. Yo decía, ya no, o sea, sí pinto chingón y todo, y la gente, entre comillas, medio me conoce, pero ya me estoy quedando. O sea, Claro. ya lo veía incluso en el trabajo, ya no hay gente que me esté hablando, y yo decía, algo está sucediendo, Sí, ¿no? sí, supongo que eras el clásico de que ya todos tenían su teléfono touch y tú todavía seguías con el de las teclas, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué voy a aprenderme todo? Creo que todos pasamos por esas Claro, etapas. y no había un reniego de, ay, no quiero digital, no, sino Ajá. yo era consciente de, no me voy a poner a estudiar, pero sé que necesito hacer algo digital, Ujú. tengo que buscar una media de poderlo lograr, ¿no? Entonces surgió así el momento adecuado para que existiera la tablet, y desde que tengo la tablet así ya, o sea, esa cosa se descarga, y la estoy cargando, y estoy trabajando cargado porque no la Nice, puedo dejar, ¿no? nice. O sea, estoy trabajando demasiado en eso, ¿no? En un Ok. chingo de proyectos, un chingo de cosas, bocetaje. Obviamente llega un momento en el que tengo que dejar esto a un Ujú. lado y seguir trabajando en cosas en análogo, ¿no? Bien. Pero sí me da mucho. Me lanza otra vez a estar como a la vanguardia. Y justamente cuando yo fui a comprar el iPad, literal acaba de salir hace un mes, ¿no? Entonces fue chistoso porque incluso cuando quise ir a comprar el protector no había para ese modelo, ¿no? Y no, es que esa es nueva, y todos se acercaban, me acuerdo, ¿no? A ver, wow, está enorme la Tiene pantalla. la Barbie, la Barbie aeromoza. Sí, entonces sí fue loco porque nunca me lo esperé Fuiste a tus estar 5 tan. minutos de fama, Sí, güey. exacto. Fue mi mes, o sea, mi primer mes de estar tan a la vanguardia, de estar tan atrás, estuve tan adelante. Claro. Obviamente ya pasó eso. Porque tecnología. Claro, exactamente, ¿no? Claro, sí. Entonces, Lo bueno que son longevas, ¿eh? Esos dispositivos son longevos y ¿ya recuperaste tu inversión? ya se súper. O sea, Nice. me Ese es, acuerdo que el segundo mes, sí, ya dos no lo usabas proyectos. para ver tu Facebook en grande ni tu Instagram en No, no, grande, no, ¿no? O no. sea, O sea, realmente sí era una herramienta o es una herramienta que te vende. y no solo es el aparato, o sea, tienes que ser consciente de que es una herramienta, de qué otras formas la vas a usar, Ujú. utilizarla, explotarla, eh, y Claro. tienes que estar todo el tiempo buscando nuevas aplicaciones, nuevas herramientas, de qué se trata, tutoriales, fuck, Oye, es demasiado. pues bueno, hay una sección que me acabo de inventar. Pero si tiene éxito vamos a seguirlo aplicándolo con todos los invitados. Si no, ya Y me chingué. ajá, se llama Pinole, porque tienes que elegir o uno u otro. Nada intermedio y solamente tienes que responder lo más rápido posible. Y siempre tienes que elegir algo, no puedes decir no, Ok, ¿sale? va. De antemano hay algunas cosas medias ahí truculentas, pero ya sabes Bueno, cómo las vamos, gastamos. vamos a darle. Bien, empezamos. ¿AMLO o Peña? Peña Nieto. AMLO. ¿Gabriel Orozco o Abelina Lesper?
No, Gabriel Orozco. Dios. ¿Calor o frío? Frío. ¿Marihuana o peyote? Wow, a ver, peyote. Ok. ¿Racismo o comunismo? Oh, comunismo, a ver. Ahí te va esta. ¿Mauricio Vila o Ivonne Ortega? Hijos. Ay, está pensando. No, pues Mauricio Vila. Ok. ¿Perro o gato? Gato. ¿Chocolate o vainilla? Chocolate. ¿Reggaetón o banda? Reggaetón. ¿Spray o acrílico? Sprite. Nice. Bueno, esas fueron nuestras 10 preguntas de Pinole. Me sorprendieron algunas, la verdad. Pero como pudiste ver, hay unas muy suaves y otras un poco más. El peyote es interesante. Sí. Pues bueno, estaría padre que sigan sobre todo las historias en Instagram, son bastante interactivas, o por lo menos eso intento hacer. Y pueden encontrarme como Decken Kodiak Decken-Kodiak, pues ahí estoy. El correo deckenkodiak@gmail y la Facebook es igual Decken-Kodiak y la tienda es deckenk.com. Ok, pues gracias. No sé si tengas algo más que decir. Pues nada, yo creo que incentivar la parte de las colaboraciones es súper interesante. Colaboraciones no locales, intentar hacerlas nacional y pues picar piedra, pero yo creo que todo va a estar bien. Okay. Va a estar bien. Nice, pues gracias. Nos vemos. Cuídense mucho, gracias a todos.